Estaba a medio terminar mi café cuando la voz de mi hermano cortó el zumbido del lobby del centro de convenciones en Santa Fe. Tranquilos, le decía al círculo de personas a su alrededor, lo suficientemente alto para que medio salón lo escuchara. Ella es solo administrativa. ¿Vieron su gafete elegante? Es el mismo trabajo de escritorio de siempre. Algunos se rieron. Sentí cada risa caer sobre mi piel como una bofetada. Me llamo Mariana, y desde que tengo memoria, eso es todo lo que he sido para mi familia. La organizada, la chica que contesta correos, reserva vuelos y arregla el desastre de todos en silencio y desde el fondo. Sin embargo, hoy no soy solo la hermanita de alguien colgando del borde de una conversación. Estoy parada en medio de una cumbre de liderazgo que mi equipo ayudó a construir desde cero. Y mi hermano, el que cree que soy solo la asistente, no tiene idea de en qué habitación está parado realmente. Ahora me señala, todavía actuando para su público. A ella le encantan estas cosas. Agendas, códigos de colores, Excel. Digo, oigan, alguien tiene que imprimir las etiquetas con los nombres, ¿no? El grupo vuelve a reír. Se me oprime el pecho, pero no aparto la mirada. Esta vez, no. Junto a él, su esposa inclina la cabeza, estudiándome con una curiosidad que nunca había visto en nadie de mi familia. Sus ojos saltan de mi gafete al logo en la inmensa pancarta detrás de mí, y luego vuelven a mi cara. Entonces, Mariana, pregunta, sonriendo cortésmente, ¿qué es exactamente lo que haces aquí? Todo el círculo se calla, esperando que murmure algo pequeño, algo que encaje con la historia que mi hermano ha contado sobre mí durante años. Pero esa ya no es la historia. Tomo aire, siento cómo las palabras tragadas suben a la superficie y dejo que mi respuesta se afile en una sola palabra, que lo cambiará todo. Antes de decirte lo que contesté y qué pasó después de que el silencio golpeara esa sala como un ladrillo, dime en los comentarios qué hora es para ti en este momento y desde qué ciudad de México o del mundo me estás viendo. Quiero ver qué tan lejos va a viajar este pequeño secreto familiar. La gente piensa que las peores heridas vienen de los desconocidos. No es así. Vienen de las personas que saben exactamente dónde apuntar. Mientras crecíamos, mi hermano era el sol alrededor del cual orbitaba nuestra familia. Su nombre es Santiago, 2 años mayor que yo. Y desde el momento en que hizo su primer volcán de bicarbonato en la primaria, todos decidieron que iba a llegar lejos. Santiago es en cerebro, solía decir mi papá en cada carne asada, dándole palmadas en el hombro. Mariana es la ayudante. Ella mantiene todo limpio. Todo gran hombre necesita una buena secretaria. Bromeó una vez mi tía, despeinándome como si fuera una mascota. Todos se rieron. Forcé una sonrisa y recogí los platos desechables. Empezó con cosas pequeñas. Cuando éramos niños, yo organizaba sus carpetas de la escuela por colores, pasaba a computadora sus ensayos cuando su letra era ilegible, corría de regreso al colegio cuando olvidaba su tarea. Si yo pedía ayuda con mis propios proyectos, él se encogía de hombros. Relájate, Mariana. Tú eres buena organizando, yo soy bueno haciendo. Para cuando llegamos a la universidad, el guión ya estaba escrito. Santiago estudió ingeniería en una de las mejores universidades privadas. Yo tomé un trabajo como recepcionista de medio tiempo en una oficina y fui a clases nocturnas en una universidad pública, porque nadie en mi familia pensó que valiera la pena pagar mi colegiatura. No necesitas un título elegante, mija, decía mamá. Tú eres práctica. Siempre encontrarás trabajo administrativo. Gente como tú se necesita en todos lados. Lo decía como consuelo. Se sentía como una sentencia. Todavía recuerdo la primera vez que Santiago me llamó solo la administración en mi cara. Había invitado a unos amigos a cenar durante las vacaciones de Semana Santa. Todos hablaban de pasantías, de ofertas en corporativos de Polanco. ¿Y tú qué onda, Mariana?, preguntó uno.
¿Dónde trabajas? Les conté sobre la oficina donde manejaba todo, desde la agenda de clientes hasta el rastreo de viáticos. No era glamoroso, pero evitaba que el lugar colapsara. Santiago soltó un bufido. Es solo administrativa, dijo sin mirarme. Ella evita que la impresora llore. La mesa estalló en carcajadas. Mis padres no dijeron ni una palabra. Yo también me reí, porque ¿qué más podía hacer? Esa frase me persiguió por años, como chicle pegado en la suela del zapato. En reuniones familiares, en Navidad, en bodas, cada vez que alguien preguntaba por mi trabajo, Santiago saltaba primero. Es básicamente nuestra secretaria in-house, decía. Si necesitas que te arreglen el calendario, Mariana es tu chica. Lo que nunca notó fue que el trabajo administrativo me enseñó todo lo que él se negaba a ver. Cómo se mueve realmente el poder dentro de una empresa. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién mantiene las cosas funcionando en realidad? ¿Quién conoce los números, los contratos, los puntos débiles? El personal administrativo se sienta en silencio en habitaciones a las que otros están desesperados por entrar. Y yo estaba tomando notas. Me ascendieron más de una vez. De asistente administrativa pasé a coordinadora administrativa, luego a administradora de operaciones y después a gerente de operaciones administrativas. Cada título venía con más responsabilidad, más visibilidad. Pero en casa, seguía siendo la chica a la que le pedían enviar el correo grupal para la cena de Año Nuevo. Podría haberlos corregido. Podría haber sacado mis bonos de desempeño, los premios internos, las evaluaciones brillantes de directivos cuyas carreras yo había salvado silenciosamente de descarrilarse. En lugar de eso, me lo tragué todo. Me dije que no valía la pena pelear. Era solo familia. No importaba lo que pensaran. Excepto que sí importaba. Porque mientras más crecía mi carrera, más dolían las bromas de Santiago. No solo como comentarios al aire, sino como recordatorios constantes de que a sus ojos yo siempre estaría por debajo de él. Menos que un apoyo, sin sustancia propia. Y cuando la empresa para la que trabajaba se reestructuró y me invitaron a un nuevo departamento, uno que combinaba mi obsesión por el detalle y mi ojo para los patrones, no le conté mucho a mi familia. Mismo trabajo, diferente piso, dije cuando mamá preguntó. En realidad, fue el primer paso hacia la única palabra que eventualmente haría que el mundo de mi hermano se detuviera. La mañana de la cumbre, llegué al centro de convenciones antes del amanecer. El edificio seguía medio dormido. El personal de limpieza rodaba carritos por el pasillo. Los técnicos revisaban cables en el escenario principal. El olor a café quemado ya salía del área de catering. Pasé mi tarjeta y el guardia de seguridad asintió cuando el escáner parpadeó en verde. «Buenos días, licenciada Mariana», me saludó. «Día pesado». «Día pesado, don José», estuve de acuerdo. No estaba allí como la acompañante de alguien. No estaba allí como un asistente cualquiera esperando hacer networking para subir la escalera. Estaba allí porque mi departamento había pasado 6 meses planeando esta cumbre con el equipo ejecutivo, diseñando la agenda, investigando los oradores y, lo más importante, evaluando con qué empresas queríamos relaciones más profundas. En papel, mi título era largo y olvidable: Coordinadora de Operaciones Administrativas y Adquisiciones. En la práctica, significaba algo simple. Yo era una de las personas que decidía qué alianzas valían nuestro tiempo y cuáles no. Había comenzado en ese departamento haciendo lo que siempre hacía, construyendo sistemas. Rastreaba documentos de auditoría, organizaba reuniones entre el área legal y finanzas, creaba resúmenes ejecutivos que los directores realmente querían leer. Pero a medida que avanzábamos trato tras trato, mis gerentes notaron algo más. «¿Ves patrones?», me dijo mi director una vez, dejando caer una carpeta en mi escritorio.
Captas cosas que otros pasan por alto. Te necesito en la sala, no solo afuera. Así que me senté en más reuniones. Escuché, hice preguntas. Detecté banderas rojas enterradas en la letra pequeña. Incentivos desalineados en propuestas. Choques culturales que habrían convertido sueños millonarios en demandas laborales. Silenciosa y constantemente, mi opinión comenzó a importar. Para cuando llegó la cumbre, yo lideraba el seguimiento interno de una lista de posibles adquisiciones y alianzas estratégicas. Una de esas empresas tenía un nombre que reconocí de inmediato: la firma donde trabajaba Santiago. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo cuando ese archivo aterrizó por primera vez en mi bandeja. No era su empresa. Él no era fundador ni ejecutivo de alto nivel. Era gerente senior de proyectos en una de sus divisiones, pero el proyecto que los había puesto en nuestro radar era el producto estrella de su equipo. ¿Algún conflicto de interés?, preguntó mi director cuando mencioné la conexión. ¿Tú y tu hermano hablan de negocios? Me reí, pero no había humor en ello. No, hasta donde sabe mi familia, yo imprimo etiquetas de nombres. Él negó con la cabeza. Aún así, si esto se acerca a una decisión, involucraremos a legal. Por ahora, quiero tu lectura honesta. Si los números apestan, dilo. Si son buenos, dilo. Esa era la cuestión sobre mi rol ahora. No se trataba de traer café. Se trataba de decir sí o no y respaldarlo. Mientras caminaba por los pasillos esa mañana, verificando que cada sala de conferencias tuviera los materiales correctos, que el registro estuviera listo, que la señalización fuera correcta, noté una marca familiar montándose en una de las mesas de patrocinadores. Allí estaba, el logo de la empresa de mi hermano, impreso en pancartas y folletos brillantes. Observé cómo llegaba un pequeño equipo, rodando equipo de demostración, arreglando su stand. Santiago aún no estaba con ellos, pero su gafete estaba allí mismo en la mesa, esperando. «¡Hey!», llamó una voz detrás de mí. Me giré para ver a mi propio jefe, Marco, sosteniendo una tablet. «Las primeras sesiones están confirmadas. ¿Lista?» «Lista», dije, enderezándome. Él echó un vistazo al stand del patrocinador. «Ese es el equipo donde está tu hermano, ¿verdad?» «Sí». «¿Y estás bien trabajando en esta cumbre con ellos aquí? Podemos cambiar la cobertura en el piso, si es incómodo». Pensé en años de solo administrativa, en la forma en que Santiago nunca preguntó qué hacía exactamente todo el día, en las bromas sobre logros que ni siquiera había visto. «Estoy bien», dije. «El trabajo es el trabajo». Marco me estudió por un segundo, luego asintió. «Bien, porque hay una sesión a puerta cerrada más tarde esta tarde con su vicepresidente y algunos de los nuestros. Tus notas serán importantes». Tragué saliva. Entendido. Lo que no dije fue que más tarde esta tarde era exactamente cuando Santiago me había enviado un mensaje de texto para presumir que estaría en una gran cumbre de la industria. «Solo para peces gordos», había escrito. «Te aburrirías, es pura estrategia». No le había contestado. Ahora, horas después, mientras el lobby se llenaba de líderes de cada rincón de la industria, me movía entre la multitud con una carpeta en la mano y un auricular en el oído. Para la mayoría de ellos, yo era solo alguien que podía arreglar un error de horario o responder una pregunta logística. Para unos pocos, yo era la persona que querían en cada reunión de adquisiciones porque recordaba lo que otros olvidaban. Y para mi familia, seguía siendo la chica que acomoda las sillas. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. A media mañana, la cumbre estaba en pleno apogeo. En el escenario, una CEO de alto perfil hablaba sobre el trabajo invisible, la labor que nadie nota hasta que deja de suceder. La multitud se rió cuando bromeó sobre calendarios que misteriosamente se gestionan solos, gastos que mágicamente se archivan. Yo no me reí.
Observé a la audiencia. Algunas personas codeaban a sus asistentes, sonriendo con complicidad. Algunos ejecutivos se movían incómodos en sus asientos. Los que entendían miraban hacia la parte trasera de la sala, donde estaba el personal como yo, siempre listo, siempre disponible. En cualquier compañía, dijo la oradora, puedes saber quién entiende verdaderamente el liderazgo por cómo tratan a las personas que hacen su vida más fácil. Mis ojos encontraron a mi hermana. Santiago había llegado tarde, por supuesto, deslizándose en la fila que su compañía había reservado, con el cordón del gafete balanceándose, la sonrisa ya al máximo. Susurró algo al colega a su lado, ambos sonriendo con suficiencia. Desde donde yo estaba, parecía que la broma era sobre el personal. Durante el descanso para el café, el lobby se convirtió en un laberinto de conversaciones. Las risas rebotaban en los techos altos, se intercambiaban tarjetas de presentación. La gente se agrupaba alrededor de mesas altas, balanceando tazas, pasteles y egos. Estaba revisando con el equipo de audiovisuales cuando escuché mi nombre. Mariana. Me giré para ver a Fernanda, mi cuñada, abriéndose paso entre la multitud. «Hola», dije sorprendida. «¿Llegaste?» «Claro que sí», sonrió, ligeramente sin aliento. Santiago no dejaba de hablar de lo importante que es esta cumbre. Además, quería verte en tu hábitat natural. Miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos. «¡Esto es enorme! ¿Tú ayudaste a armar todo esto?» «Yo y muchas otras personas», dije, manteniendo mi voz neutral. Ella me miró. «He visto tus hojas de cálculo con códigos de colores, ¿recuerdas? Estoy bastante segura de que tú eres muchas otras personas». Eso me hizo reír, aunque había una punzada en ello. Platicamos unos minutos, temas seguros. ¿Cómo estaba ella? Si nuestros padres seguían discutiendo sobre el menú de Navidad en pleno marzo, hasta que Santiago apareció a su lado, pasando un brazo sobre sus hombros. «Aquí estás», le dijo a ella antes de mirarme a mí. «Hola, hermanita, ¿ocupada corriendo la impresora?» El viejo guión, entregado sin esfuerzo. «Algo así», respondí. No notó la forma en que los ojos de Fernanda parpadearon entre nosotros cuando más personas de su compañía se unieron. Santiago encendió su modo show. Le presentó a Fernanda a todos, presumió de un proyecto reciente, lanzó palabras de moda que le gustaban. En algún momento alguien preguntó: «Espera, ¿esa es tu hermana? ¿No dijiste que trabajaba aquí?» «Sí», dijo Santiago, sonriendo. «Ella es una de las administrativas. Ya saben, las que se aseguran de que haya café, sillas y etiquetas. Le encanta». El grupo se rió. No fue cruel exactamente, fue simplemente flojo, una broma fácil a expensas de alguien más. Sentí el ardor familiar en mi garganta, el impulso de encogerme, de desaparecer detrás de una columna e ir a revisar la siguiente sala de conferencias, en lugar de estar aquí absorbiendo el impacto. Pero por el sistema de altavoces, la voz del locutor flotó. «Nuestra siguiente sesión comenzará en 10 minutos. Por favor, diríjanse al salón principal». Recordé lo que la oradora de la mañana había dicho sobre el trabajo invisible, sobre el liderazgo. También recordé la primera vez que abrí el archivo interno de la empresa de Santiago y vi las notas de evaluación de riesgos. Había marcado preocupaciones no sobre él. Nuestros reportes no llegaban a ese nivel de detalle, sino sobre patrones en la entrega del equipo, plazos perdidos, promesas exageradas, dependencia de un gerente de proyecto cuyo nombre seguía apareciendo. Su nombre. «Oye, Mariana», me preguntó uno de los colegas de Santiago ahora, ¿te dejan sentarte en alguna de las reuniones de los niños grandes hoy? ¿O es mayormente logística para ti? La vieja yo se habría reído, se habría hecho más pequeña, habría dicho algo como: «Ay, no, solo estoy aquí para que las cosas sigan moviéndose». En lugar de eso, sonreí levemente. Depende de lo que quieras decir con niños grandes. Fernanda me observaba de cerca.
Había una arruga entre sus cejas, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. En fin, interrumpió Santiago, aplaudiendo. Deberíamos dejar que vuelva a su magia administrativa. Si hablamos con ella demasiado tiempo, las plumas podrían dejar de rellenarse solas. Otra ronda de risitas. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. Todas las noches tarde, todas las veces que me quedé en la oficina después de que todos se fueron, no porque me obligaran, sino porque quería entender los tratos que estábamos haciendo. Todas las veces que mi director había pedido mi opinión y realmente había escuchado. Y todas las veces que mi propio hermano no le había importado lo suficiente para preguntar ni una sola vez, ¿qué haces exactamente ahí ahora? Tal vez me había estado protegiendo, manteniéndome vaga. Trabajo en operaciones. Ayudo con eventos. Es complicado. Respuestas seguras que le daban espacio para llenar los espacios en blanco con lo que lo hiciera sentir cómodo. Tal vez era hora de hacerlo sentir incómodo. La llamada para la siguiente sesión resonó de nuevo. La gente comenzó a dirigirse hacia el salón principal. Santiago y su grupo se demoraron en su mesa alta, terminando sus cafés. Fernanda se quedó callada, su mirada rebotando entre la sonrisa burlona de Santiago y mi expresión. «Vámonos», le dijo Santiago, tocándole el codo. «Deberíamos agarrar asientos cerca del frente. Hay que verse importantes, ¿no?» Ella no se movió. En cambio, se volvió hacia mí. «Mariana», dijo lentamente, «he tenido ganas de preguntarte algo». El ruido del lobby pareció disminuir a nuestro alrededor, como si alguien estuviera bajando lentamente el volumen. «Has estado diferente últimamente», continuó, más segura. «Y tus correos sobre esta cumbre sonaban como si estuvieras dirigiendo mucho más que órdenes de café. Entonces, ¿qué es lo que realmente haces aquí?» La pregunta aterrizó entre nosotros como un desafío y un salvavidas al mismo tiempo. Santiago se rió. «Amor, te dije que es administrativa. Le encantan esas cosas. Horarios, correos, toda esa magia detrás de escena. ¿Verdad, Mariana?» Por una vez, no lo miré a él cuando respondí. Miré a Fernanda, a los colegas parados a nuestro alrededor, a los gafetes colgando de sus cuellos, cada uno una historia de cómo querían ser vistos. Y luego pensé en mi propio gafete, el pequeño título impreso que nadie en mi familia se había molestado en leer correctamente, el que contenía la palabra que había trabajado años para ganar. El círculo a nuestro alrededor se apretó lo suficiente como para que pudiera sentir el borde de la tensión de todos presionar contra mi piel. «Entonces», repitió Fernanda más suave ahora, pero con más intención, «¿qué haces realmente?» No lo dijo con mala intención. Esa fue la peor parte. No había burla en su voz, solo curiosidad y tal vez una pizca de disculpa por ir en contra de la versión fácil de la historia que a Santiago le gustaba contar. Podría haber dejado que él respondiera por mí otra vez. Podría haberme reído, rodado los ojos, interpretado el papel de la hermanita sufrida que solo mantiene las cosas funcionando. En lugar de eso, puse mi taza de café en la mesa y me permití enderezarme completamente, como si finalmente estuviera parada dentro de mi propia descripción de puesto. «Trabajo en adquisiciones», dije. 2 palabras. Aterrizaron con un peso que sentí en mis huesos. La charla a nuestro alrededor no solo se calmó, se detuvo. Una conversación en la mesa de al lado se apagó a mitad de la frase. Alguien dejó caer un agitador de café. El pequeño tintineo sonó absurdamente fuerte en el repentino silencio. «¿Adquisiciones?», repitió uno de los colegas de Santiago, frunciendo el ceño ligeramente. Asentí. «Operaciones administrativas y adquisiciones. Ayudo a evaluar con qué empresas nos asociamos, en cuáles invertimos o en cuáles no». La última palabra quedó colgando en el aire, afilada pero tranquila. Frente a mí, la cara de Fernanda perdió color. Sus ojos saltaron de mi cara al logo en mi gafete,
luego al símbolo discreto en su propio cordón que la marcaba como invitada de la Compañía de Santiago. Observé la realización amanecer en tiempo real. ¿Quieres decir, comenzó con la voz entrecortada, que tu equipo es el que revisa las propuestas, los paquetes de auditoría, los perfiles de riesgo? Terminé gentilmente. Sí. No dije, y justo ahora la compañía de tu marido está en esa lista. No tuve que hacerlo. Uno de los colegas de Santiago se movió incómodamente. O sea, eres como parte del grupo que decide si avanzan con nosotros. Soy parte del grupo que hace recomendaciones, aclaré. Las decisiones finales están por encima de mi nivel salarial, pero mi análisis importa. Silencio de nuevo, esta vez más pesado. Podía sentir a Santiago mirándome fijamente, pero mantuve mi mirada en Fernanda un momento más. Parecía aturdida, como si alguien le hubiera entregado un rompecabezas que pensaba que ya había resuelto, solo para revelar que había piezas ocultas todo el tiempo. «Nunca dijiste eso», susurró. «Nadie preguntó nunca», respondí. Finalmente, me volví hacia mi hermano. Por primera vez en años, no tenía una sonrisita burlona lista. Su boca estaba parcialmente abierta, como si la broma que estaba a punto de hacer hubiera muerto a medio camino. «Espera», dijo lentamente. «¿Me estás diciendo que tú eres una de las personas decidiendo si compran mi compañía?» «Soy una de las personas decidiendo si tu compañía siquiera pasa de la etapa de consideración seria», dije. Mi tono no era cruel, era simplemente factual. He estado rastreando sus tiempos de entrega y cumplimiento de contratos durante los últimos 3 meses. Su rostro se puso de un rojo profundo y manchado. «Estás bromeando», dijo. «Tú eres...» Se detuvo justo a tiempo. Vi la palabra parpadear detrás de sus ojos de todos modos. Solo administrativa. Solo que ahora la sala sabía mejor. Uno de sus compañeros de trabajo se aclaró la garganta. «Hemos estado esperando comentarios positivos de su lado», admitió, con voz tentativa. «La dirección está bastante ansiosa por este trato». Incliné la cabeza dejando que eso se asentara. «He dado comentarios honestos», dije. «Ese es mi trabajo». Fernanda tragó saliva con dificultad. «Honestos como en que no dejo que las relaciones familiares afecten mi evaluación», respondí. «El desempeño de su compañía es el que es». Fue entonces cuando Santiago finalmente entendió exactamente dónde estaba parado. No como el niño de oro eterno, cuyos errores serían limpiados silenciosamente por su hermanita, sino como un nombre en una hoja de cálculo, una línea en un informe, sujeto al mismo escrutinio que todos los demás. Miró alrededor del círculo, desesperado porque alguien se riera, rompiera la tensión, restaurara la jerarquía donde su título lo hacía importar más que el mío. Nadie lo hizo. La broma ya no era graciosa. El sistema de altavoces sonó, anunciando que la siguiente sesión estaba comenzando. La gente comenzó a moverse, pero nadie en nuestro pequeño grupo lo hizo. Los dedos de Fernanda se apretaron alrededor de su taza de café. «Santiago», dijo en voz baja, «tal vez deberíamos sentarnos». Él no respondió. Sus ojos seguían clavados en mí, una tormenta de ira, shock y algo más girando detrás de ellos. Algo que se parecía muchísimo al miedo. Porque en ese momento, finalmente se dio cuenta de quién era yo. No la hermana que le traía la tarea olvidada, no la organizadora de fiestas predeterminada de la familia, no el remate de sus chistes de solo la de los mandados. Yo era parte de la maquinaria que decidiría si el proyecto en el que había construido su reputación vivía o moría. Y por primera vez en nuestras vidas, él no tenía control sobre lo que yo diría a continuación. El resto del descanso para el café se movió borroso. La gente comenzó a dirigirse hacia el salón principal, pero el aire alrededor de nuestro pequeño círculo seguía congelado.
Fernanda finalmente tocó el brazo de Santiago. «Vamos a llegar tarde», murmuró. «Vamos». Él parpadeó como si el mundo hubiera vuelto a enfocarse repentinamente. «Sí», murmuró. «Cierto». Se alejaron caminando con sus compañeras de trabajo, pero cada pocos pasos él miraba hacia atrás, hacia mí, como si los últimos 10 minutos hubieran reorganizado todo el mapa en su cabeza. De cierta manera, lo habían hecho. No lo perseguí, no me disculpé. Recogí mi carpeta y pasé a lo siguiente que necesitaba hacerse, porque eso es lo que siempre he hecho. Solo que esta vez, lo siguiente no era rellenar plumas o revisar micrófonos. Era una reunión que podría cambiar la trayectoria de su carrera. A primera hora de la tarde, la cumbre se había dividido en diferentes pistas, sesiones grupales, mesas redondas, un panel sobre ética en IA, otro sobre reestructuración en mercados inciertos. Entre todo eso, un puñado de salas de conferencias en el piso superior habían sido reservadas para algo que no figuraba en la agenda pública. ¿Lista?, me preguntó Marco en voz baja mientras caminábamos hacia una de esas puertas. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Sí. Adentro, la sala era todo vidrio y bordes afilados. El tipo de espacio diseñado para hacerte consciente del dinero que se movía cuando la gente se sentaba. Algunos de nuestros ejecutivos ya estaban allí. Un asesor legal, alguien de finanzas. El vicepresidente de la compañía de Santiago estaba sentado al otro lado de la mesa, junto con su jefe de producto. Santiago no estaba en la sala. Este no era su nivel. Pero su nombre estaba impreso en uno de los documentos que yacían frente a mí. «Gracias por unirse a nosotros», dijo nuestro vicepresidente mientras nos acomodábamos. Asintió en mi dirección. «Mariana, has estado manejando la coordinación interna de esto, ¿verdad? ¿Por qué no nos guías a través de tu último resumen antes de escuchar su propuesta?» Allí estaba, el momento. Pensarías que se sentiría como tener la vida de alguien en mis manos. No fue así. Se sintió como sostener un archivo, un conjunto de hechos y patrones, una historia contada en números y comportamiento en lugar de palabras. Tomé aire. Claro, no comencé con el nombre de mi hermano. Comencé con los plazos de entrega, métricas de desempeño, informes de incidentes. Hablé sobre cómo su producto tenía potencial, cómo algunas de las innovaciones de su equipo eran genuinamente impresionantes, pero cómo esas fortalezas se veían socavadas por problemas de ejecución repetidos. Se perdieron varios plazos, dije, desplazándome por mi tablet. No solo una vez, sino como un patrón. También hubo informes de alertas internas sobre una cultura de prometer de más y presionar al personal para parchar problemas de último minuto en lugar de abordar las causas raíz. Uno de nuestros asesores legales asintió. Vi que estiran demasiado a su gente. El vicepresidente de la compañía de Santiago se movió en su asiento. Hemos abordado esas preocupaciones, dijo rápidamente. Hemos hecho cambios desde esos informes. No miré cuando respondí. Miré mis notas. Hay mejoras documentadas en el último trimestre, reconocí, pero parecen estar vinculadas a la presión en torno a este posible trato, en lugar de un cambio sistémico. Mi preocupación es la sostenibilidad una vez que los reflectores se apaguen. Si Santiago hubiera estado en la sala, podría haberme acusado de retorcer el cuchillo. Pero la verdad era que yo había escrito todo esto antes de darme cuenta de que su nombre estaba adjunto al proyecto. Basado en los datos que hemos revisado, continué, mi recomendación es que si avanzamos, debería ser con condiciones estrictas y una estructura por fases. Alternativamente, dudé. Luego decidí que no estaba allí para ser suave. Tal vez queramos reconsiderar si este es el ajuste correcto, dado el número de banderas rojas. La sala se quedó en silencio por un momento. Nuestro VP miró a finanzas, luego a legal, luego de vuelta a mí.
¿Es esa todavía tu opinión después de conocer a su equipo en persona hoy?, preguntó. Mi mente volvió al lobby, a la voz de Santiago, fuerte y fácil, descartando el trabajo que había construido la misma cumbre a la que estaba tan orgulloso de asistir. Es solo administrativa. Pensé en la oradora de esa mañana, hablando sobre el trabajo invisible, sobre el liderazgo. Sí, dije simplemente. Lo es. El vicepresidente de la compañía de Santiago se aclaró la garganta. Con todo respeto, no estoy seguro de que su coordinadora de operaciones tenga una comprensión completa de la visión estratégica aquí. La expresión de nuestro VP no cambió, pero algo frío entró en su tono. Con todo respeto, respondió él, no ponemos a nadie en esta sala, a menos que su comprensión sea profunda y de confianza. Mariana ha sido una de las voces más confiables en nuestros últimos 3 tratos. El calor subió a mis mejillas, pero mantuve mi cara neutral. No estamos aquí para atacarlos, continuó nuestro vicepresidente. Estamos aquí para ver si hay algo que funcione para ambos lados, pero no ignoraremos patrones consistentes solo porque un producto se ve bien en una diapositiva. El resto de la reunión fue tensa, pero profesional. Hicieron su presentación, hicimos preguntas, no se alzaron voces, no se hicieron amenazas. Nos fuimos con notas y siguientes pasos. No hubo sangre en el piso. Aún así, mientras salíamos en fila, supe que algo había cambiado. No solo para ellos, sino para mí. Marco atrapó mi mirada en el pasillo. Estuviste sólida allá adentro, dijo. Sin sesgos. Clara. Eso es exactamente lo que necesitamos de ti. Gracias, dije en voz baja. ¿Puedes enviarme tu recomendación final por escrito esta noche?, preguntó. Nos reuniremos de nuevo la próxima semana para tomar una decisión provisional. Asentí. La tendrás en tu escritorio. Mientras él se alejaba, sentí vibrar mi teléfono. Un mensaje de Santiago. Tenemos que hablar. Ahora. Miré la pantalla por un largo momento. Luego me dirigí al único lugar en la cumbre donde sabía que nadie nos molestaría. La pequeña terraza exterior en el 3er piso, justo al lado de un pasillo lateral. Él ya estaba allí cuando salí, caminando de un lado a otro, con las manos metidas en los bolsillos. El horizonte de la ciudad brillaba detrás de él, todo vidrio, concreto y cielo grisáceo. Entonces, es verdad, dijo tan pronto como me vio. Sin saludo, sin sonrisa, solo acusación. Eres una de las personas tratando de jodernos. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. No, dije. Soy una de las personas tratando de que no nos jodan a nosotros. Acabas de decirle a una sala llena de trajes que mi compañía no es lo suficientemente buena, espetó. Podrías haber dicho algo la semana pasada. Podrías haberme dicho. Podrías haberme advertido. Sentí mi propia ira agitarse, lenta y profunda. ¿Advertirte sobre qué exactamente? ¿Que tu compañía tiene un historial documentado de cortar esquinas y empujar a la gente más allá de sus límites? Tú ya sabías eso. Estás en medio de ello. Apretó la mandíbula. Esta es mi carrera, Mariana. Y este es mi trabajo, respondí. No puedo maquillar informes porque mi hermano está involucrado. Él se rió con amargura. Siempre fuiste la niña buena que sigue las reglas, ¿eh? Tan perfecta, tan ética hasta que me duele a mí. Lo miré fijamente. Te paraste frente a tus compañeros de trabajo y tu esposa y les dijiste que yo imprimo etiquetas para ganarme la vida. Eso fue una broma, dijo, levantando las manos. Sabes que no lo digo así. ¿Cómo lo dices entonces?, pregunté suavemente. Porque desde donde estoy parada, sonó exactamente como lo que has creído sobre mí desde que éramos adolescentes. Él rodó los ojos. ¡Ay, por favor! ¿De verdad vas a traer la infancia a esto? ¿Estás enojada porque te llamé solo administrativa? Estoy enojada, dije, mi voz repentinamente afilada. Porque nunca preguntaste quién soy realmente. Nos quedamos ahí. El viento tirando de nuestra ropa,
el ruido de la ciudad como un zumbido distante. «¿Podrías arreglar esto?», dijo finalmente, su tono cambiando de ira a algo más resbaladizo. «Podrías reescribir tu informe, enfatizar los positivos, minimizar el resto, dejar claro que valemos el riesgo». Dio un paso más cerca, bajando la voz. «No tienes que mentir, solo inclínalo un poco». Ahí estaba, la petición silenciosa, la expectativa de que doblaría mi espalda por él como siempre lo había hecho. «¿Recuerdas la primera vez que me llamaste solo administrativa?», le pregunté en lugar de responder. «En esa cena en la universidad frente a tus amigos». Frunció el ceño. «¿Por qué sacas eso? Eso fue hace siglos». «Fue la primera vez que me di cuenta de que no veías lo que yo hacía como un trabajo real», dije. «Desde entonces, cada vez que lo has dicho, ha sido un recordatorio de que mientras yo me mantenga pequeña, tú te sientes grande». Abrió la boca, pero levanté una mano. «Este trato», continué, «no se trata de ti y de mí. Se trata de si tu compañía es una buena coincidencia para la nuestra. Los hechos dicen que es arriesgado. Mi trabajo es decir eso en voz alta». «¿Entonces es eso?», exigió. «¿Estás dispuesta a hundir mi carrera por un rencor?». La palabra me golpeó como una bofetada. Por un momento, casi dudé de mí misma. Pero luego pensé en las asistentes de su equipo, cuyos nombres había visto en informes internos, quemándose bajo plazos imposibles, en los correos nocturnos que mi bandeja de entrada había atrapado con hora de las 2 de la mañana. De personal rogando por otra extensión, porque el liderazgo había prometido de más otra vez. «Esto no es un rencor, Santiago», dije tranquilamente. «Esto es rendición de cuentas». Sus ojos destellaron. «Si este trato se cae, podría perder mi puesto». «Lo sé», dije. «Tal vez debiste haber pensado en eso antes de construir tu castillo sobre una base de caos». Dio un paso atrás como si lo hubiera empujado. «¿Realmente quieres hacer esto?». «No quiero nada de esto», respondí. Y por primera vez mi voz se quebró. Quería un hermano que me viera. Quería una familia que no tratara mi trabajo como un chiste. Quería que estuvieras orgulloso de mí, no solo cuando hacía tu vida más fácil. Tomé aire. Pero he terminado de hacerme más pequeña para que tú puedas sentirte más alto. Si tu compañía no puede sostenerse por sus propios méritos, no es mi trabajo apuntalarla». Su expresión se endureció en algo que no reconocí. «No vengas llorando conmigo cuando esto te explote en la cara», dijo. «Mamá y papá se van a volver locos cuando se enteren de lo que hiciste». «Si hubieran estado prestando atención», dije, «ya sabrían lo que hago». Se rió una vez, sin humor. «Disfruta tu pequeño viaje de poder, Mariana». Luego abrió la puerta de un tirón y desapareció de vuelta adentro, dejándome sola en la terraza con solo el viento y el conocimiento de que, por primera vez en nuestras vidas, me había elegido a mí misma sobre él. Esa noche, en mi pequeño departamento, me senté en mi escritorio y escribí mi recomendación final. No agregué veneno, no exageré, tampoco suavicé los bordes. Expuse los hechos. Al final del documento agregué una sola oración. Dados los patrones persistentes de comportamiento documentados anteriormente, recomiendo que no avancemos con una adquisición en este momento. Firmé mi nombre y presioné enviar. La decisión llegó 3 semanas después. Para entonces, la cumbre se sentía como un sueño que había tenido en otra vida. Había vuelto a mis rutinas, café matutino, transporte a la oficina, reuniones, hojas de cálculo, llamadas. Pero debajo de todo eso había un zumbido bajo y constante de espera. Cuando el correo finalmente llegó desde la dirección, mi corazón tartamudeó. Asunto, decisión final. Propuesta, Sistemas Meridian, la compañía de Santiago.
Leí la primera línea una vez, luego 2 veces. Después de una cuidadosa consideración y revisión de todos los materiales y recomendaciones, hemos decidido no avanzar con la adquisición propuesta de sistemas Meridian en este momento. Exhalé lentamente, el aire saliendo de mis pulmones de una manera que se sentía como si se hubiera estado acumulando durante años. Estaba hecho, no solo por mí. Las preocupaciones de nuestro equipo habían sido repetidas por finanzas, por legal, por consultores externos, pero mi informe había sido uno de los anclajes. Por un momento, la culpa me atravesó como un rayo. Luego recordé la terraza, la forma en que se había apoyado en mí, asumiendo que cedería. Mi teléfono vibró antes de que hubiera procesado completamente el mensaje. Primero, un texto de Fernanda. ¿Supiste lo del trato? Luego, segundos después, una llamada de mi madre. Miré la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, dejé que sonara hasta el final. Luego, escuché el buzón de voz. Mariana. La voz de mamá temblaba. Tu hermano está devastado. Dice que tu compañía se retiró del acuerdo. ¿Puedes llamarme? Necesitamos entender qué pasó. Él dice que esto tiene tus huellas dactilares. Por supuesto que lo decía. Me senté allí durante mucho tiempo, con el teléfono en la mano, el peso de todos los años presionando sobre mí. Todas las cenas donde mis logros habían sido saltados. Todas las bromas sobre mi trabajito de oficina. Todo un trabajo extra que había hecho gratis, solo para ser incluida. ¿Era yo la villana ahora? ¿La hermana desalmada que dejó morir su trato? ¿O era solo una primera persona en nuestra familia que se negó a limpiar su desastre nunca más? Esa noche, finalmente respondí una de las llamadas de mamá. ¿Cómo pudiste hacer esto? Fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Hola mamá, dije, no sin amabilidad. Qué gusto escucharte también. Este no es momento para bromas, espetó. Tu hermano trabajó tan duro en esto. Dijo que diste un mal informe sobre su compañía, que los hiciste ver incompetentes. Di un informe honesto, corregí, basado en problemas documentados, no en sentimientos personales. ¿Sabes lo importante que era esto para él? Presionó ella. Podrías haber ayudado. Solo esta vez. Me reí suavemente, incapaz de evitarlo. ¿Solo esta vez? Mamá, he estado ayudando toda mi vida. Ese es literalmente el papel que me asignaste. Esto es diferente, insistió. Esto afecta a su futuro. También afecta el mío, dije. Si empieza a mentir en informes oficiales porque a mi hermano no le gusta cómo suena la verdad, eso también afecta a mi futuro. Hubo un momento de silencio. Has cambiado, dijo finalmente, como si fuera una acusación. ¿Solías ser tan complaciente? Sí, dije. Lo sé. Tu hermano está hecho pedazos, continuó. Dice que todo su trabajo podría desperdiciarse ahora. Sus jefes están furiosos. Eso es entre él y sus jefes, respondí, no entre él y yo. Las familias deberían protegerse mutuamente, intentó de nuevo, con la voz tambaleante. Se me cerró la garganta, pero mantuve mi voz pareja. Las familias deberían respetarse mutuamente, dije. Durante años, viste a Santiago menospreciarme frente a la gente, y nunca dijiste una palabra. Eso era solo relajo, protestó débilmente. Tal vez para ti, dije. Para mí, era un recordatorio de que no importaba lo que hiciera, siempre sería de segunda clase en esta familia. Ella inhaló bruscamente. Eso no es justo. ¿No lo es? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué hago realmente en mi trabajo? El silencio se estiró entre nosotras. Exacto, dije en voz baja. No quiero discutir, susurró. Solo no quiero perder a mis hijos por un negocio.
No me estás perdiendo, dije. Simplemente no estoy dispuesta a sacrificar mi integridad para proteger la versión de Santiago que prefieres ver. Ella sollozó. Él dice que lo humillaste en esa conferencia. Pensé en el lobby, en su broma, en el momento en que la sala se quedó en silencio después de mis 2 palabras. Dije la verdad, respondí, en una habitación donde él había estado contando una mentira sobre mí durante años. Así no es como él lo ve. Lo sé, respondí, y tal vez nunca lo hará. Después de colgar, me senté en mi sofá a la luz tenue de mi sala, el resplandor de la televisión parpadeando silenciosamente. Mi teléfono vibró una y otra vez. Mensajes de primos, de parientes que nunca habían preguntado cómo iba mi día, pero ahora querían una explicación. No les respondí. En lugar de eso, abrí otro mensaje de Fernanda. Siento mucho todo esto. Escuché lo que tu madre te dijo. ¿Podemos hablar? Nos vimos unos días después en un pequeño café, a medio camino entre nuestros rumbos. Ella se veía agotada. Había sombras tenues bajo sus ojos. ¿Cómo estás?, preguntó tan pronto como nos sentamos. Eso depende de a quién le preguntes, dije secamente. Según mamá, soy la razón por la que el mundo de Santiago se está desmoronando. Una pequeña sonrisa tiró de su boca. ¿Según Santiago también? ¿Y según tú?, pregunté. Ella revolvió su café lentamente. Según yo, hiciste tu chamba. Y él finalmente está lidiando con consecuencias que ha estado esquivando durante mucho tiempo. Parpadeé. Eso no es lo que esperaba escuchar. Ella soltó una risa pequeña y triste. ¿Crees que eres la única que ha estado recibiendo el ego de él? Me contó cosas que nunca había escuchado antes, sobre la forma en que Santiago hablaba de su propio equipo, cómo se atribuía el mérito de su trabajo, cómo descartaba sugerencias del personal junior, sobre noches en las que se desahogaba sobre los idiotas en operaciones que no entendían la visión. Nunca conectó que tú eres una de esas personas de operaciones ahora, dijo. En su mente, te congelaste a los 22 años. ¿Cómo está tomando la decisión?, pregunté. Mal, suspiró. No lo corrieron, pero el hecho de que el trato se cayera hizo que sus jefes reevaluaran muchas cosas. Lo sacaron del proyecto principal. No lo está tomando bien. Una parte de mí sintió un destello de satisfacción. Otra parte sintió un dolor sordo. Habíamos compartido una infancia, mañanas de Navidad, chistes locales que existían mucho antes de que «solo administrativa» se convirtiera en su frase favorita. No quiero que esté arruinado, dije en voz baja. Solo quiero que deje de pisarme para llegar más alto. Eso no está en ti, respondió ella. Eso está en él. Dudó, luego extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. Por lo que vale, agregó, cuando dijiste adquisiciones en ese lobby, sentí que algo se rompía. No porque lo avergonzaras, sino porque me di cuenta de lo rápido que había comprado su versión de ti. Siento no haber preguntado antes. Se me cerró la garganta. Gracias, logré decir. Hablamos un rato más sobre el trabajo, sobre terapia, sobre el extraño duelo que viene al darse cuenta de que tu familia puede que nunca te vea claramente, no importa cuán brillantemente aprendas a pararte. Antes de separarnos, me miró seriamente. Pase lo que pase entre Santiago y yo, dijo, quiero que sepas esto. No hiciste nada malo. Pusiste un límite. Eso está permitido. Límite. Era una palabra tan simple para algo que se había sentido imposible toda mi vida. Durante los siguientes meses, el contacto con mi familia se redujo. Todavía tenían sus chats grupales, sus comidas de domingo, sus fotos sin mí. Ocasionalmente, mamá enviaba un mensaje. Te extrañamos. ¿Cuándo vas a dejar ir esto? Nunca preguntó,
¿Qué necesitas de nosotros para volver? Así que construí mi propia vida. Me volqué en un trabajo, no como un escape, sino como una forma de seguir creciendo. Me uní a un programa de mentoría para jóvenes administrativas, enseñándoles cómo convertir el trabajo invisible en influencia visible. Empecé a decir no a solicitudes irracionales en lugar de arreglar todo automáticamente. A veces, tarde en la noche, pienso en ese día en el lobby, en el silencio que cayó después de que dije mi puesto, en la mirada en la cara de Santiago cuando se dio cuenta de que yo tenía un tipo de poder que él no podía controlar. No porque lo hubiera robado, sino porque me lo había ganado. ¿Arregló todo? No. No nos hemos reconciliado mágicamente. No hay una cena familiar llena de lágrimas donde todos de repente se disculpan y me entienden. La vida real rara vez te da ese tipo de final limpio. Pero existe esto. La próxima vez que alguien en una fiesta preguntó qué hacía para ganarme la vida, y un pariente intentó intervenir con «Ella es nuestra organizada, mantiene a todos en línea». Sonreí y respondí por mí misma. «Trabajo en adquisiciones», dije. «Evalúo qué compañías tienen sentido para que nos asociemos y cuáles no. Es mucha responsabilidad, me encanta». Y esta vez, cuando la sala se quedó en silencio, no fue porque estuvieran sorprendidos de que tuviera poder sobre mi hermano. Fue porque finalmente se dieron cuenta de que había tenido poder todo el tiempo. Así que, aquí está mi pregunta para ti. Si te has quedado conmigo hasta aquí, ¿alguna vez has dejado que la versión que alguien más tiene de ti sea más fuerte que la tuya? Y si lo has hecho, ¿qué pasaría si solo por una vez contaras tu historia con tus propias palabras? Tal vez no haga que una sala de conferencias se quede en silencio, pero podría ser suficiente para hacer que tu mundo finalmente te escuche.